Y invito efectivamente a tanto Israel y a Jorge que enciendan las cámaras y estén atentos para las preguntas y respuestas que van a ir surgiendo, ¿no? Voy a invitar también a Yasmín que nos ayude compartiendo su pantalla para ir revisando las preguntas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ya estamos en esta dinámica, vamos a primero responder las preguntas que no han sido respondidas vía chat. Entonces, Raúl, que plantea si se tiene información de cuántas hectáreas fueron afectadas a nivel nacional y si se ha cuantificado estas pérdidas, ¿no? Adelante, Isra, vos creo que tienes información actualizada sobre este tema. Raúl, sabes que según lo que yo sé, bueno, y es uno de los argumentos que estamos escribiendo en el artículo con Jorge, es en realidad se ha tratado de hacer mucho esfuerzo en tratar de identificar el insecto, pero, o sea, o el insecto o el agente causal, pero ha habido muy poca investigación alrededor de tratar de entender el impacto de esta enfermedad en la vida de los agricultores o en este caso, cuántas hectáreas han sido afectadas a nivel nacional, aunque sea por provincias. Ha sido bien difícil tener esta información. Más que todo, cuando tú ves los datos de agrocalidad, como no es una forma sistemática de hacer investigaciones, es bien difícil hacer estas estimaciones. Gracias, Isra. Mientras Yasmín me ayuda a registrar esto, hay un... Ah, bueno, aquí directamente el de Diego. Anteayer hubo un conversatorio sobre la sostenibilidad de la papa en tiempos de COVID. Entre los panelistas, todos de Carchi, dejaron en claro que fuera de la Superchola, Única y Capiro, ellos no tienen mercado para sembrar otras variedades y que prefieren duplicar, y creo que en algunos casos hasta triplicar la aplicación de pesticidas, ¿no? Hablando de la lucha contra, y tal vez Israel me ayudas a qué es PMP y el sílido. Punta morada de la papa. A la punta morada, eso de las abreviaturas, la famosísima. Ya. Desde su experiencia, ¿piensan que tal vez esta emergencia se puede aprovechar para cambiar e impulsar temas de uso de otro tipo de variedades? Obviamente que sí, o sea, al menos desde mi perspectiva sí. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar en una perspectiva un poco más sistémica de sistemas de cultivos, ¿no? Y obviamente, lo que dicen los agricultores en Carchi, las variedades que mencionan son variedades que solo se venden principalmente en Carchi. O sea, si vas a otras provincias van a aparecer otras variedades. Y yo creo que sí es importante comenzar a explorar la parte de la resistencia genética en las variedades. Y hay que hacer un estudio sistemático y entender para qué son resistentes y hasta qué punto son resistentes. Yo ayer escuchaba a Alejandro que decía, bueno, tenemos que también decir con qué pueden rotar, ¿no? Como una alternativa. Y eso es algo que no ha sido discutido absolutamente hasta ahora. También, que creo que es importante considerarlo. No sé, Jorge, ¿tú qué piensas? Sí, y tal vez hay el caso, por ejemplo, de esta variedad de Libertad, que justamente Pedro Yarzún fue una de las personas, fue la persona que seleccionó este clon en Ecuador. Es una variedad mucho más precoz que Superchola y tiene excelentes características de calidad, pero el hecho es que las amas de casa, las personas que consumen papa, sobre todo en las grandes ciudades del Ecuador, siguen prefiriendo a Superchola, ¿no? Sobre todo Quito, ¿no? Entonces, hay un trabajo pendiente de trabajar con los consumidores realmente, ¿no? Que se den cuenta que el costo ambiental de comer una Superchola es mucho mayor que el costo ambiental de comer una papa Libertad, ¿no? Cómo traducir esos conceptos en algo que sea tangible para el consumidor me parece que es
es el reto, ¿no? Y por eso es que es tan interesante el trabajo que hacen los otros grupos que trabajan con consumidores, ¿no? Gracias, Jorge. Eh, Hay una solicitud ahí, si podrían compartir algún documento clave del ciclo de Psílido y tal vez lo pueden eventualmente compartir vía chat o enviarlo vía correo para que esté disponible en el wiki, ¿no? Tal vez para Alejandro. Alejandro, en el caso de realmente el sílido de la papa y la bacteria, esta Candidatus liberibacter, son problemas bastante serios para la industria de papa. Entonces, lo que estamos haciendo en el CIBA ahora es formando un equipo de trabajo regional en el que está invitado, por ejemplo, el organismo de sanidad vegetal de Bolivia, así como el INIAF. Y yo creo que PROINPA también se le puede incluir en este tema, ¿no? Entonces, justamente estamos preveyendo que estos problemas de algún momento van a ser regionales, ¿no? Entonces, eso quería actualizarles también. Y tal vez a la par, que acaba de poner en el chat Raúl Janto, ¿cuáles son los criterios para considerarlo como una epidemia, ¿no? Bueno, Bueno, hablando de ese ya, tema. perdón por reírme, pero es, eh, ¿cómo lo digo? Es la pregunta de oro en la que hemos estado detrás con Jorge. Y ¿Cuándo creo que lanzar la alerta regional? sí, la pregunta es, ¿cuándo es algo se vuelve una epidemia? Ujú. ¿Sí? En la literatura que hemos revisado no es que te diga si el 25% de las personas o sea, que están enfermas o el 25% de los cultivos están enfermos se puede considerar una epidemia. No existe eh, Un criterio o un un rango. criterio o un umbral establecido para eso. Claro. ¿Sí? Y más que todo, si lo pensamos desde el lado del Ecuador, como Ujú. ustedes pueden ver los datos, no es que ha habido un monitoreo sistémico para poder decir, bueno, el 30% de los lotes estuvieron infectados y por eso declaramos Ujú. que puede ser una enfermedad importante. O en el caso de banano, o sea, ni siquiera entra aquí y ya se han distribuido fondos Ujú. para eso. Entonces, yo creo que depende mucho de la evidencia que se pueda levantar, ¿no? Y la urgencia actual que se siente para manejar Punta Morada ahora se basa básicamente en los reportes que tenemos de nuestra red de personas que colaboran con nosotros. Y es esa urgencia la que nos está motivando a hacer ese estudio. Ujú. Sí, pero no Y, necesariamente datos que te digan 40% de los lotes están infectados con esto. y Jorge Israel, a la larga, si no hay un umbral técnico, le reboto la pregunta, ¿no es una decisión de manejo o de política pública? ¿En qué momento declaro yo epidemia? Sí, o sea, realmente el organismo que declara la emergencia fitosanitaria es Agrocalidad, ¿no? Entonces ellos necesitan reportes técnicos que indique que existe un problema serio, ¿no? Ujú. Eh, pero ahí, como mencionaba en el chat, hay temas que rebasan al aspecto técnico, ¿no? Entonces tenemos temas económicos, temas políticos. En el caso de banano, por ejemplo, hemos observado que los agricultores son mucho más organizados, son de mayor escala, tienen mayor llegada a los ministros. Muchas veces los ministros de Agricultura en el Ecuador son técnicos que han trabajado en el cultivo de banano, ¿no? Entonces, la llegada del cultivo de los cultivadores de banano a las altas esferas, digamos, políticas es mucho más alta que en el caso de los cultivadores de papa, ¿no? Entonces, es justamente lo que Israel está discutiendo en el artículo, que la declaración de emergencia de este tipo de epidemias rebasa el aspecto técnico, ¿no? Muchas veces hay temas económicos y políticos, sobre todo, que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Gracias, Jorge. Pasamos a otras preguntas que no han sido respondidas. ¿Pueden dar algunos ejemplos de prácticas tradicionales campesinas en uso o pérdidas que puedan influir en la enfermedad? Sí, para mí la más práctica y la que hemos visto bastante es el el cambio de un lote que está enfermo a otro cultivo. Ujú. Eso es como, o sea, de pronto no sé si puedo llamarlo práctica tradicional, pero es algo bien pragmático, decir, Ujú. bueno, está enfermo, no está resultando, muchos de los lotes que están a mi alrededor también están así, entonces cambiamos de cultivo.
Y eso, si lo piensas como a un nivel más grande, si hay varios agricultores que comienzan a tener ese mismo tipo de experiencias, todos siembran maíz, entonces la enfermedad baja y existe la oportunidad para después, en otro ciclo o en otro momento. Volver otra vez. Al menos es como una de las experiencias tradicionales. Y otra práctica que estamos observando es lo que mencionaba Israel en la presentación, ¿no? Es esto de que los agricultores están buscando lotes cada vez más altos para escapar del insecto vector, ¿no? Entonces, es una práctica, de hecho, que el agricultor está utilizando para escapar de la enfermedad, ¿no? Así es. Así es. Normalmente, solo para complementar eso que Jorge dice ahorita, normalmente en el Ecuador, la frontera agrícola, de acuerdo a la ley, va hasta los 3.300, 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y ahora los estamos viendo en los páramos ecuatorianos. Por ejemplo, esa foto a 3.800 metros, para nosotros es bastante alta para las condiciones de Ecuador. Y los agricultores están sembrando ahí, a pesar de que puedan ver el insecto, o sea, el insecto que puede causar la enfermedad, para ellos es mucho más fácil controlar la enfermedad ahí que en la parte más baja. Entonces tienes este tipo de lógicas, ¿no? Una vez que, por ejemplo, ya intervienes en el páramo, los suelos del páramo ya no regresan a ser páramos, sino se vuelven suelos agrícolas. Entonces tienes estos problemas. Gracias, Israel. Rose pregunta, ¿cómo han visto ustedes el rol de la universidad en todo este proceso? ¿Cómo se han articulado? Es una pregunta difícil. Yo creo que han habido muchas acciones individuales, nuevamente, en términos de las universidades. Inclusive, parte de la historia que no está contada es que hay competencias entre universidades y ahora el Instituto de Investigación para poder, para poder contribuir a este tema. Pero en general, si lo pones a la raíz, o sea, lo pones a la luz de la historia, no ha existido, hasta el 2018, no ha existido una articulación de las universidades. Recién, más o menos 2018-2019, es cuando las universidades diferentes universidades comienzan a meterse en el tema. Sí, que me parece bien interesante y que creo que es necesario. Pero antes simplemente estaba la Universidad Central, que tenía como decirlo, su programa de investigación, por decirlo así en esto, pero ellos eran aislados. Sí, no es que ellos estaban en conexión con otras instituciones o querían hacer algo más colaborativo. Israel, las universidades a nivel internacional, ¿cuál ha sido su rol? Porque puede ser que sea una dinámica distinta. ¿Qué rol han jugado en este proceso? O sea, más que como universidades, igual se han consultado a expertos. Sí. O sea, no ha sido como el hecho de decir, qué sé yo, tenemos 5 estudiantes que van a trabajar en este tema en Ecuador para saber qué pasa. No como universidad, sino más bien a nivel de expertos, como el apoyo en términos de asesoría. Al menos es mi perspectiva, no sé qué piensas, Jorge. Y yo en general creo que el rol de las universidades, es verdad, tal vez no es muy, digamos, coordinado, pero en general, si es que yo comparo lo que sucedía hace 20 años atrás a lo que sucede ahora, yo veo el rol de las universidades nacionales mucho más activo, ¿no? De hecho, tenemos un investigador de la Universidad Central, por ejemplo, que es el que ha hecho dos primeros reportes de los patógenos en Ecuador, ¿no? Entonces, es algo que no se había visto realmente, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un rol mucho más activo de las universidades locales, ¿no? Y las universidades internacionales, bueno, o sea, Wageningen, por ejemplo, es probablemente la universidad con mayor peso a nivel internacional en temas de agricultura, ¿no? Igualmente con Cornell hemos trabajado, entonces yo creo que ha habido un trabajo interesante de conexión de estudiantes locales con estudiantes internacionales que, o sea, al final del día han hecho un trabajo interesante de documentar lo que ha sucedido, ¿no? En el campo de la acción ha sido un poco más, ha sido diferente, ¿no? Yo creo que ahí sí han habido deficiencias, ¿no? Como se ha visto en la presentación. Gracias, Jorge. Eliseo plantea si la superficie cultivada de papa a causa de punta morada ha disminuido y si los agricultores dejaron de ser productores de papa. Estuvimos tratando de responder esa pregunta para poder poner un poco contexto. Sin embargo, sí fue difícil responderla. O sea,
la superficie cultivada de papa está bajando, es verdad, pero no necesariamente podemos asociar directamente a qué es causa de punta morada. Necesitamos hacer más investigación alrededor de ese tema para poder realmente decir que está, o sea, que hay este impacto por punta morada, pero no, todavía no tenemos, digamos, información alrededor de esto. Gracias, ¿Cuál era la otra pregunta? Y sí, y si los agricultores dejaron de sembrar papa, pues muchos con los que yo conversaba y muchos de los que yo visitaba dejaron de sembrar papa, pero eso no quiere decir que, o sea, sea definitivo. muchos de ellos o sea, no dejaron de ser agricultores, ¿no? Y tenían varios cultivos con ellos mismos. Entonces, comenzaron, de pronto cambiaron un poco la forma en cómo estaba distribuido su sistema agrícola, pero no es necesariamente que dejaron de ser paperos. Gracias, Israel. Y Pedro Yarzún, desde Corrural, menciona un comentario sobre el rol de las universidades. Dice, bueno, las universidades pueden ir a preguntas fundamentales y los institutos en el país tienen un mandato mucho más aplicado, ¿no? Entonces ahí puede ser como articular la acción, que eventualmente el reto siempre es de cómo influir en la política pública después con otros actores, con intereses, con poder político y económico, ¿no? Diego Mina menciona que sé que tal vez está un poco fuera de su campo, pero tengo la duda si los mismos patógenos que causan la punta morada en papa son los que están dañando al tomate y a otras solanáceas, incluso plantas como el camote. No sé qué opinan sobre esto. Y tal vez si pueden comentar algo más sobre las posibles plantas hospederas del vector. Ya, en ese caso, a ver, como te decía, tenemos 4 tipos de agentes causales, ¿no? O sea, 2 tipos de fitoplasmas, este sílido y esta bacteria. Empezando por esta bacteria no solamente ataca a papa, también ataca a tomate, pimiento, uvilla, tomate de árbol. El mismo tipo de patógeno, el mismo tipo de haplotipo ataca a todos estos solanáceas que son cultivables. Recién me dieron el reporte de que ahora que ya habían confirmado candidatos de Liberibacter en naranjilla, que ya es más en la parte un poco más de selva o de las estribaciones, lugares más calientes. Entonces, sí, hay muchos hospederos, que la mayoría son solanáceas. Y en el caso de los cílidos es exactamente lo mismo. ¿Sí? En el caso del cílido ya se ha reportado presencia del cílido en tomate de árbol, en uvilla, en tomate riñón. Entonces, básicamente son plagas de solanáceas. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no se pueda hacer nada en este momento en papa, eventualmente puede tener implicancias en el resto de solanáceas que tenemos Toda la familia. aquí en el Ecuador. Y si lo pensamos, pues estamos, o sea, prácticamente somos parte del centro de origen de las solanáceas, entonces tiene implicancias para todos Sí. estos sistemas, ¿no? Gracias, Israel. Y justamente complementa a Rose, que desde Corrural, que están trabajando con la Universidad Técnica del Norte, en Ibarra, en observar cómo se comportan los ataques en otras solanáceas, ¿no? Tomate, pimiento, papa. Entonces, Te voy a vamos. pasar, Ross, un artículo que recién salió acerca de la confirmación de esta bacteria en estos otros cultivos, para que tengas esa información. Y si eventualmente nos compartes el link, podemos subirla también al portal, ¿no? Debido al cambio del clima, ¿podría el insecto también subir a las partes altas? Así como también los cultivos suben, ¿la plaga acompaña el cambio de clima? O sea, a ver, sí, no entré mucho en detalle en la parte biológica, pero tenemos reportes de que el sílido puede completar su ciclo de vida a temperaturas bajo cero, ¿sí? Su temperatura más óptima puede estar entre 20 y 25 grados, que es la temperatura óptima, pero tiene un rango bien amplio donde puede desarrollarse fisiológicamente. Ujú. Entonces, sí, o sea, si suben las temperaturas puede subir. Y no es que si estás en los páramos, por ejemplo, 4 grados Celsius no lo vas a encontrar, sí lo vas a encontrar. De pronto, de manera más lenta, va a haber de pronto menos poblaciones, pero sí lo vas a encontrar. Okay. Gracias, Israel y Jorge.
Vamos a ver si hay alguna otra pregunta pendiente en el otro lado del panel. ¿No? Bien, ahí tenemos todo el diálogo registrado por Yasmín simultáneamente. Si quisieran complementar algún punto, Jorge o Israel, tal vez en este punto sobre justamente cómo articular con otros actores lo que los científicos, los técnicos van generando como información, ¿no? Es el viejo dilema de cómo esto se aplica después a una toma de decisión en la que varios actores con múltiples facetas de su poder económico-social están influyendo, ¿no? Y Jorge ha mencionado este ejemplo del banano muy interesante. Ellos tienen acceso a los ministros y fácilmente podrían declarar una emergencia y presionar para recursos eventualmente, ¿no? Pero tenemos un tiempito más si ustedes quisieran profundizar o comentar sobre algo, ¿no? Un par de minutos. Hay una pregunta en el momento de Alejandro. Les doy chance de plantear esto que he planteado y después leo la pregunta de Alejandro. Para mí, yo creo que sería interesante, yo no sé si Xuan Yu está ahí, que pueda dar su comentario acerca de la parte de colaboración y políticas alrededor de Punta Morada, porque también hicimos ese trabajo. Xuan Yu, are you there? And probably can you tell us something about the main messages of your internship? Tienen ustedes acceso a la traducción, todos los participantes, ¿no? Pueden apretar el botón y apretar el canal de español, si Xuan Yu va a hablar en inglés. Pero Xuan Yu parece que está con el... ¿En qué parte del mundo está Xuan Yu ahorita? Xuan Yu está en Holanda. En Holanda. Sí. So Xuan Yu, can you unmute yourself and please tell us what were the main points around your research? ¿Tú lo estás Can hablando? anybody hear me? Yes. Ahí está Xuan Yu. Okay. Yes. So from the result of my internship, I found from all the stakeholders, it's the lack of collaboration, and they need someone to take the leadership and to like get everybody together and working this problem. So I think the main results for my research is that everybody needs to be in the same team and communicate more and train more, how to say, the extension agents, and think more from the farmer side. Because I heard a lot of information from the extension agents. They said we need to stand in the farmer's shoes to think about the problem. Yes. Thanks so much. Muchas gracias, Xuan Yu. Gracias. Entonces, de pronto así como para resumir un poco los puntos de Xuan Yu, para ella así la colaboración era lo más importante, que exista liderazgo y poner a todos los colaboradores, por decirlo así, a múltiples actores en el mismo grupo, por decirlo así. Y eso fue lo que encontramos con ella. Muy bien. Tenemos estas dos últimas intervenciones. Dejo el chance después a que ustedes las respondan y cerramos esta sesión, este periodo. Alejandro Bonifacio desde el Alto en Bolivia menciona: ¿las papas silvestres y semisilvestres son igualmente sensibles? Y tenemos un comentario de María Escurra desde Lima, Perú. Cuando vimos el estudio de insectos polinizadores de papa en el 2003, observamos psílidos en todos los campos de estudio, Huancayo, Cusco y Puno, en las estaciones experimentales de línea. Entonces, doy chance para que puedan responder una pregunta y comentar el comentario de María. Alejandro, sabes que yo no tengo idea si las papas silvestres y semisilvestres son igualmente sensibles o no. Como te digo, para mí una de las cosas importantes es que dentro de toda la historia que hemos tenido de Punta Morada, ha habido todo un esfuerzo por identificar cuál es el agente causal, que está súper bien, o sea, no me tomen a mal, está súper bien, pero hemos tenido como una visión de túnel solo dirigido hacia eso y nos hemos olvidado de otras cosas que también son importantes, como entender el contexto que hablaba Raúl, como entender, bueno, ver si las papas silvestres y semisilvestres son igualmente susceptibles. Entonces creo que son cosas que no tenemos que olvidarnos, al menos como mensaje
personales, son cosas que no tenemos que olvidarnos, ¿no? Tenemos una urgencia de identificar el agente causal, pero también no podemos olvidarnos del resto de cosas. Muchas gracias, Israel. ¿Algún comentario sobre la precisión que hace María Escura? Jorge. Realmente no soy entomólogo, pero entiendo que debe haber muchas especies de cílidos. Entonces, el cílido específicamente plaga que tenemos problema es Bactericera coquerelli, ¿no? Pero entiendo que debe haber muchos otros cílidos que son parte de la flora y fauna, digamos, natural del cultivo de papa, ¿no? Entonces, sí, es el típico caso en el que, supongo, por la introducción de una nueva especie, un mal manejo de insecticidas, o sea, esta especie se convierte en una plaga, ¿no? Pero yo creo que está bien, o sea, si es que hay otros cílidos, debe ser correcta esa información, ¿no? En esa época pensábamos que era exacto lo que tú dices, un insecto benéfico que no sabíamos qué hacía y que no parecía tomar parte en la polinización. Interesante. Muchas gracias, María. Tal vez un tema como para ir cerrando, Sergio, si me Adelante, permites, el tema de obtener evidencia sobre las pérdidas y los daños que causa la enfermedad, ¿no? Creo que al analizar el caso que tenemos desde hace varios años, realmente yo creo que uno de los puntos débiles ha sido que no fuimos capaces de documentar las pérdidas y los daños que está generando este problema, ¿no? Para eso no es necesario identificar el agente causal realmente, ¿no? O sea, podemos haber hecho esto sin esa información. Y tampoco se necesitan estadísticas muy detalladas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, con una licitación de expertos, por ejemplo, hubiéramos podido tener información un poco más sólida que nos permita mover esto a un tema, a un nivel político un poco más alto, ¿no? Entonces yo creo que haciendo el análisis retrospectivo, yo creo que es importante ser capaces de movilizar recursos para documentar las pérdidas y en base a eso ser capaces de, por ejemplo, declarar una emergencia fitosanitaria. Y Jorge, vinculado a ese tema, por ejemplo, Agricol Andes, que está haciendo en otro ámbito el tema de cómo toma decisiones un consumidor, mencionaron algunas teorías de toma de decisiones en la que los criterios muchas veces de muchas personas para tomar la decisión es en función de la pérdida, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que me enferma? ¿Qué es lo que pierdo? Y posiblemente eso también a un tomador de decisión o a un político puede influir para que pueda tomar alguna acción, ¿no? Sí. Puede ser súper interesante explorar. Muchísimas gracias, Israel y Jorge. Veo un montón de retos y de fascinantes estructuración científica académica que está acompañando, ¿no? Les quiero compartir a todos y a todas el formulario en este momento. Acabo de enviarlo vía chat y están bienvenidos a retroalimentar la presentación de Israel, ¿no? Entonces, les invito a tomarse un tiempito. Y mientras tanto, invito también al equipo de la siguiente presentación. Gracias.